Abogado, primero saludo y luego de una vez también date entrada con una pregunta. 25 de julio, 13 de agosto, se ha convertido la del Mayo en, yo digo, la mayor historia fantástica de la narcotráfico en este país. ¿Qué nos está faltando, licenciado César Gutiérrez Priego? Y de veras te doy un saludote y un abrazo. Pepe, Paco, como siempre, un placer estar con ustedes. Mira, yo pondría estos temas sobre la mesa. Imagínate, y algo que me llama a mí poderosamente la atención, que parecería milagro de la Guadalupana, que del cielo, ¿no? Les cayó el Mayo Zambada. Y obviamente hay muchos puntos que no se van llenando y que obviamente la única información supuestamente oficial es la que da Ken Salazar el día viernes. Hay un dato que creo que hemos dejado de lado y que es importante. Cuando se da la detención del Mayo Zambada, que yo sigo pensando que fue una detención pactada, pero bueno, ya el tiempo nos dará la razón o pues, demostrará que estábamos equivocados. Sale el presidente Joe Biden y felicita a los agentes del FBI y de la DEA. No dice abiertamente que ellos lo hayan detenido, pero sí dice que gracias al trabajo que realizan los agentes de esas corporaciones es que se pudo llevar a cabo con la detención de un personaje como el Mayo Zambada. Entonces, cuando nosotros empezamos a llenar los vacíos con la información que nos van dando, y curiosamente, ¿no? Sale Ken Salazar el día viernes en la tarde a dar una versión y el día sábado Frank Pérez manda este comunicado en inglés y en español a diferentes periodistas que aparte se buscó que fueran periodistas en los cuales a lo mejor no tienen una buena relación con el gobierno o que a lo mejor han tratado de manejar una teoría de que existe un narcogobierno en México que apoya a los grupos criminales, pues daría sentido por el simple hecho de que viene a corroborar lo que en teoría dice Ken Salazar. El problema son los vacíos de información, ¿no? Yo opino exactamente igual que Pepe, ¿no? Es imposible pensar que un avión que sale del estado de Sinaloa o cercano al estado de Sinaloa con una matrícula falsa, donde no se ubican quiénes son las personas que van en ese avión, haya podido llegar al aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México, que está a pocos kilómetros del Paso, Texas, en donde tienen la mayor base militar en toda esa región de los Estados Unidos que está en Fort Bliss y que además tienen la mayor tecnología de seguridad nacional para que no exista el ingreso ilegal tanto de personas como de drogas, como de etcétera, 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 y que no tuvieran conocimiento. Eso, bueno, ni en el peor de los cuentos, ¿no? que quisiera inventar Walt Disney, lo podríamos creer. Ya desde ahí te empiezas a dar cuenta de que hay fallas, ¿no? En esta supuesta versión oficial, porque, bueno, pues al salir Ken Salazar a decirlo, en teoría habla en representación del gobierno de los Estados Unidos. Lo más curioso de todo este caso es que nosotros vemos que en México sí se está armando un escándalo por esta situación, pero en Estados Unidos incluso no le han dado a lo mejor el matiz a la información, si bien es cierto, leemos diarios como el New York Times, como el Wall Street Journal y algunos diarios, ¿no? de circulación nacional en donde hacen énfasis en la noticia. Recordemos que en los Estados Unidos, para el grueso de la población, el narcotraficante más conocido, ¿no? o más importante para ellos era el Chapo Guzmán. En México, que tenemos nosotros un panorama distinto y que nosotros siempre vimos al Mayo Zambada como realmente el titiritero que se encontraba detrás del Chapo, ¿no? manejando los hilos y que fuera la figura del Chapo para él realmente tener el control, pues obviamente nosotros vemos la detención como la detención del siglo, porque estamos hablando del último gran capo de las drogas a nivel mundial. Y cuando de repente te das cuenta que este gran capo, que en México estuvieron a punto de capturarlo a principios del mes de julio, recordemos que hubo todo un operativo en donde la Marina Armada de México y la Guardia Nacional detienen a su jefe de escoltas y que se les peló por minutos el Chapo Guzmán y que se vio como si hubiera sido un gran operativo con grandes logros por haber detenido a este personaje tan cercano al Mayo Zambada, pero que en realidad pues fue que se les peló el Mayo, ¿no? Y eso te hace ver ya un enfoque distinto. A lo mejor los contactos, ¿no? o la protección que tuvo en su momento el Mayo ya no era la misma.
Se habla, ¿no? Porque hemos escuchado por diferentes medios de comunicación, e incluso no ha sido desmentido por el FBI ni por la DEA, que hubo durante más de 3 años, casi 4 años, conversaciones con el Mayo Zambada para a lo mejor realizar una entrega pactada, pero que hubo algo por lo cual se rompía. Yo en lo personal creo que incluso esta carta que Frank Pérez da a conocer en diferentes medios de comunicación, me parece que ya es el primer acto de colaboración que estaríamos viendo del Mayo Zambada con las autoridades de los Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo así? Porque curioso, yo no creo en las casualidades, y dicen que en materia penal y en las investigaciones no existen las casualidades. Y me parece poco probable que exactamente cuando se sabe que no va a haber mañaneras, que es la forma como el gobierno mexicano ha podido contrarrestar todas estas campañas de difamación en contra del gobierno, sale el embajador de los Estados Unidos el viernes en la tarde, el sábado por la mañana amanecemos con esta noticia de la carta, ¿no? que supuestamente a nombre de Frank Pérez, a nombre del Mayo Zambada, le manda a diferentes medios de comunicación y periodistas que son, pues, sino, por no decir opositores, son contrarios a la mejor a la política antidrogas que ha llevado el gobierno mexicano, y entonces se da toda una narrativa. Y el presidente de la República, obviamente, pues sale, ¿no?, a defender al gobernador de Sinaloa porque hay un señalamiento directo contra el gobernador de Sinaloa. Y es porque por una injerencia, hay que ser muy claros, ¿no? Y hay que ser justos. No dice que el Mayo, que se reunió con el gobernador, pero dice que en teoría iba a estar el gobernador. Si en teoría iba a estar el gobernador y el Mayo Zambada iba tan relajado con solamente 4 elementos de su escolta, ingresa con 2 de ellos. Uno de estos es un comandante de la Policía Ministerial del estado de Sinaloa y que además estaba en el activo, pero estaba gozando de su periodo vacacional, de acuerdo a lo que dice la fiscal Sara Quiñones, pues obviamente pues te hace pensar que por lo menos en el estado de Sinaloa las autoridades no tenían conocimiento de que pudiese existir un operativo en contra de Ismael El Mayo Zambada, o por lo menos eso me hace pensar a mí. También me hace pensar que si él llegó tan relajado es porque sentía que no corría riesgo, ¿no?, el haber salido de su escondite, cuando todos sabemos, ¿no?, que él se encuentra en este famoso Triángulo Dorado, que es esta zona en donde hay 3 estados de la República y donde en realidad los grupos criminales son quienes tienen el control de entradas, salidas y de todo lo que llega a suceder en ese lugar. Y me parece incluso todavía más ilógico el hecho de que supuestamente el Mayo Zambada fuera a ser un enlace entre un político, ¿no?, amigo de él, que incluso él mismo lo menciona, como Héctor Melesio Cuen, ¿no?, para ver quién iba a ser su sucesor, bueno, ya no sucesor, porque él había dejado de ser rector desde hace tiempo, pero para ver quién iba a ser el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me parece que hay ciertos puntos dentro de este vacío de información que siguen faltando y que obviamente pues nosotros tratamos de llenar esos huecos, pero simple y sencillamente no hay lógica en ciertos puntos. Y eso es lo que a mí en lo personal me hace pensar que sí hubo un involucramiento por parte de autoridades de los Estados Unidos para poder llevar un operativo. El hecho de que Ken Salazar salga a decir que no hubo recursos, ningún recurso del gobierno de los Estados Unidos para el traslado de Ismael Mayo Zambada a los Estados Unidos, mismo que fue contra su voluntad, lo que nos hace pensar, ¿no?, es que realmente sí operó el gobierno de los Estados Unidos, o que incluso existía, ¿no?, un pacto a lo mejor con Ismael El Mayo Zambada. ¿Por qué? Porque hay otro video en donde cuando ellos ya llegan a este aeropuerto, incluso se ve que bajan, ¿no?, y saludan de mano a los agentes. No hay un gran operativo, no estamos hablando de que, de acuerdo al nivel de importancia del personaje, pues tendría que haber sido un gran operativo y que no lo vemos de esa forma, que incluso realmente lo que hemos tenido conocimiento del Mayo Zambada ha sido a través de lo que dice su abogado Frank Pérez, y no hemos podido escuchar porque las 2 veces que él ha comparecido ante una corte,
pues han sido muy pocas las palabras que él ha mencionado, como declararse inocente, que se entiende las implicaciones del juicio, que si se encuentra cómodo porque lo movieron en una silla de ruedas, pero la realidad es que él no ha dado mayor información. Me parece que en los meses por venir nos vamos a dar cuenta, y yo creo que vamos a poder corroborar que esto fue una entrega pactada. Eso es mi humilde punto de vista, porque simple y sencillamente no tiene lógica. Porque de ser cierto el hecho de que en teoría él fue secuestrado, me parece muy poco probable que la gente del Mayo Zambada, la cual es uno de los grupos fuertes dentro de esta subestructura que existe en el Cártel del Pacífico, que conocemos como el Cártel de Sinaloa, hubiera existido una reacción. Y lo más curioso de todo este hecho es que este fin de semana, donde se da a conocer este hecho, solamente hubo 2 ejecuciones en todo el estado de Sinaloa. Curiosamente, es el número de ejecuciones más bajo de los últimos 10 años. Y me parece que, como bien lo señaló Pepe, el hecho de que veamos un video que realmente lo único que te muestra el video es que hay un par de personas en una motocicleta que se acercan a una camioneta en una gasolinería a las afueras de Culiacán, ¿no? Allá por la presa de la Presita, ¿no? Que es una carretera ya casi a la salida de Culiacán. Yo que vivía en Culiacán, Sinaloa, ubico más o menos algunos lugares. Y aunque no parece verse detonaciones, las mismas pudieron haber sido hacia el interior del vehículo, y en teoría ahí es donde fue asesinado este personaje de Héctor Melesio. Eso, pues, obviamente le quitaría veracidad a la supuesta carta que está dando el Mayo Zambada. Pero si algo nos ha demostrado a lo largo de la historia las agencias norteamericanas, es que a ellos lo que más les interesa es el tener el control y el dominio de la información para crear incertidumbre. Porque la pregunta viene aquí: ¿quién se beneficia si existiera un confrontamiento armado al interior del cártel de Sinaloa? Pues no creo que al gobierno mexicano, me parece que más a las autoridades norteamericanas. ¿Por qué sale el Mayo a decir que evitemos la violencia cuando él mismo señala que fue traicionado, que fue secuestrado? Yo quisiera pensar a cualquier grupo criminal que le digan que su líder fue traicionado, ¿no? O que pasara lo mismo con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue traicionado, que fue secuestrado, que fue llevado de forma ilegal hacia los Estados Unidos, ¿no? Y que no pasara absolutamente nada. Entonces me parece que hay muchos, todavía algunos puntos ciegos de esta versión que nos daremos cuenta en los meses por venir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no pueden jugar con la Corte. La Corte da ciertas fechas y obviamente están tratando, ¿no?, de atrasar lo más posible esta situación para los acuerdos que ellos necesitan, manejarlos a su mayor interés. E incluso me parece que la carta trae un mensaje político, ¿no? Y que ese mensaje político pues hay que analizarlo, porque realmente lo que están tratando o lo que están haciendo es una amenaza directa contra el gobernador Rocha Moya, incluso contra el gobierno mexicano. Por lo menos esa es mi lectura.